tenéis todos? Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví, le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Qué tema, no? La mesa. No vamos a entrar hoy, pero es todo un tema poder tener gente en nuestra casa y compartir el Evangelio, compartir la comunión. Es una obra evidente del Señor. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Podríamos decir que este es el título de la palabra de hoy. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense que el Evangelio no llama solamente a los pecadores. Les digo esto porque es lo que se vende hoy en día en la iglesia. Bueno, hay que salir, hay que estar. ¿No? El pecador, la gente que necesita, Jesús te ama. Pero este no es el llamado que hace el Señor. El Señor no llama simplemente a los pecadores, sino que llama a los pecadores al arrepentimiento. Este no es un lugar simplemente para pecadores, sino que es un lugar para pecadores que se han arrepentido, que se quieren arrepentir. Esto es lo que hace la diferencia. Porque nosotros lo envolvemos todo ahí, ¿no? Bueno, yo soy pecador y Dios me ama porque Él odia al pecado, pero ama al pecador. Esto no es lo que dice la Biblia. Dios ama al pecador arrepentido. Y es a quien llama y es con quien se sienta a la mesa. Es con quien comparte su día a día. No se pone, como decía José Mari el otro día, a hablar tonterías, ni a ser cómplices de sus pecados, ni a decir, aquí no pasa nada, está todo bien. La gente que rodeaba al Señor Jesús en esta mesa era gente que buscaba arrepentirse o que se estaba arrepintiendo. Es este que hace el llamado que hace el Señor a las personas. Es el primer llamado, no sirve nada de lo que venga después. Dice, a pecadores al arrepentimiento. Y también la palabra dice, para que se arrepientan y crean en el Evangelio. El arrepentimiento viene primero, el creer viene después. Si no hay arrepentimiento, no hay nada que hacer. Por eso la gente, cuando el Señor les aprieta los tornillos en la iglesia, se van. ¿Por qué se van? Porque no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque no se han arrepentido. Si una persona está aquí en esta mañana y no se arrepiente o no está arrepentido, lo primero que se le tiene que decir es, te tienes que arrepentir. A veces yo estoy sentado y cuando predica José Mario Efrén, porque uno está sentado, ¿no? Pienso, ¿entenderán, no entenderán? ¿Será difícil? ¿No será difícil? Y el Señor me vuelve a recordar que no se trata de que entiendan o no que no entiendan. Se trata de si se han arrepentido o no. Esta es la primera predicación para una persona. Yo no puedo ir a una persona y hablarle de las cosas de Dios si esa persona no se ha arrepentido, no sirve de nada, no entiende. Por lo tanto, el primer llamado del Señor para toda persona es, te tienes que arrepentir. Hay que arrepentirse. Las personas que estamos aquí y no nos arrepentimos, no vamos a cambiar, ni vamos a entender al Señor, ni vamos a avanzar, ni vamos a crecer, porque es fundamental el arrepentimiento para creer. No sirve de nada que la iglesia esté llena si la gente que está en la iglesia no se ha arrepentido. No sirve. Esto pasa.
La iglesia está llena de pecadores, esto es verdad. No es que aquí están los pecadores, esto es verdad. La iglesia está llena de pecadores que vienen a la iglesia, de pecadores que leen la Biblia, de pecadores que oran, de pecadores que participan de las cosas de la iglesia, pero que no se han arrepentido. Está llena de pecadores que han nacido en la iglesia, que han formado parte de la familia, de una familia cristiana, pero que no se han arrepentido. O sea, el llamado no es a los pecadores. El llamado es a los pecadores que quieren arrepentirse, a los pecadores que tienen que arrepentirse, que necesitan arrepentirse. Por eso el Señor también les dice a los fariseos que más vale una persona enferma y que reconoce su enfermedad que una que no necesita arrepentirse. La parábola de la oveja perdida no nos habla de una persona que va detrás de la gente. Nosotros nos quedamos con eso, ¿no? Hay que ir detrás de la gente. No nos está hablando de una persona, es un ejemplo. El Señor está cogiendo un ejemplo cotidiano que dice, ¿quién de vosotros, qué pastor, no sale a buscar una oveja perdida? Y va detrás de ella y deja las otras y va detrás de esa y la recoge y la trae al redil y se alegra. No está hablando de que tenemos que ir detrás de la gente, arrepiéntete por favor. Y llenar la iglesia de personas que no entienden nada. Sino que el Señor lo que está diciendo es, lo que Él busca en un ser humano y la necesidad que hay en un ser humano es que se arrepienta, no que venga a la iglesia. No sirve de nada que estés en la iglesia y que no te arrepientas. Por eso a mucha gente hay que decirle, te tienes que congregar, tienes que leer la Biblia, tienes que hacer... No sale, no nace, no piensa en Dios. Su vida cotidiana es igual que a cualquier persona de la que están afuera, pero ¿qué hace? Hace cosas que hacen los cristianos. ¿Por qué no cambia? Porque no hay arrepentimiento. La primera predicación del Señor Jesús cuando empezó su ministerio fue esta. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento. Una persona no puede cambiar si no se arrepiente. Se puede peinar de la manera que se peinan todos los cristianos, se puede vestir de la manera que se visten todos los cristianos. Pero si esa persona no se arrepiente, se va al infierno. Y yo puedo estar muy contento de que mi hijo, ay mira, le hablé de Dios y dijo así con la cabeza. Y el otro día hasta miró la Biblia. Y es que ya no me persigue cuando voy a la iglesia. Eso no es arrepentimiento. Si yo me conformo con eso, estoy engañando. Y le estoy diciendo a la persona que está en una condición en la que no está. Porque el arrepentimiento es algo profundo, es una obra de Dios en el corazón del ser humano que cambia completamente una vida y que le ayuda a entender lo que antes no entendía y aceptar lo que antes no recibía. Si una persona se está rebotando constantemente con lo que se predica, con lo que le dice, y lo tiene que siempre analizar, es que lo que se tiene que preguntar es si se ha arrepentido. Decimos muchas veces, Dios me ama y me perdona porque sabe que soy pecador. Esto no es verdad. Esto es una herejía. Esto es un engaño. Esto es una mentira. No hay verdadero arrepentimiento, no hay verdadero evangelio sin arrepentimiento. No hay una obra de Dios verdadera si no hay arrepentimiento. Si quieres seguir engañado, te vuelvo a repetir. Aquí está la puerta. Hay muchas iglesias que te van a decir lo que quieres escuchar, pero la Biblia no dice esto. Y por lo tanto nosotros no lo podemos decir. Quizás a ti te hace sentir cómodo, pero te irás cómodamente al infierno. Y seguirás en tus pecados. Cuando el Señor Jesús se encontró con gente, Héctor, que decía, miren aquellos como han muerto, se le ha caído una torre. O Pilato los mató en el templo y su sangre llenó todos sus sacrificios. Y se asombraban de cómo había muerto la gente. El castigo que supuestamente había venido sobre ellos. Y el Señor les dice, si vosotros no os arrepentís, moriréis en vuestros pecados. Moriréis igual que ellos.
No importa la condición en la que estemos. Podemos ser doctores, maestros, pobres, desdichados, pero si no nos arrepentimos, no hay perdón de pecado, no hay un creer, no hay salvación, no hay un verdadero cambio. Dios sabe que soy pecador, pero ¿tú lo sabes? Dios lo sabe, evidentemente, pero ¿tú lo sabes? Porque si lo supieras, dejarías de pecar. Pero evidentemente no conoces la profundidad de tu pecado. Dios me ama y me perdona porque soy pecador. Esto no es verdad. Dios ama y perdona al pecador, pero al pecador arrepentido. Y una persona que te ama verdaderamente en Dios te va a decir que necesitas arrepentirte. Y vamos a ver por qué. Queremos que las personas vengan a la iglesia, entiendan, aprendan y cambien. Pero nunca será posible sin arrepentimiento. Nunca, ni siquiera para un cristiano. Un cristiano no puede avanzar si no se arrepiente constantemente. No por los pecados pasados que Dios nos ha perdonado, sino que la vida del cristiano es una vida de constante cambio. Constante cambio. Lo único que puede cambiar la condición de una persona es el arrepentimiento. Y esto lo dice la Biblia. No lo digo yo. Lo dice el Señor, que manda a todo hombre. Pere, usted se dio Pere, ¿no? Sí. Dice la Biblia que Dios manda a todo hombre que se arrepienta. ¿Lo sabía esto usted? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A pecadores sí, pero al arrepentimiento. La palabra que utiliza aquí para arrepentirse es la palabra metanoeo, o arrepentimiento, que significa, que utiliza la palabra en griego metanoia. Y meta viene de cambio, como metamorfosis, cambio de forma. Metanoia o metanoeo significa cambio de pensamiento, cambio de mente. Esto es lo que significa el arrepentimiento, un cambio de concepto, de actitud, un cambio de mente. Arrepentirse significa un cambio de vida, basado, o sea, respaldado por una completa cambio de actitud y de pensamiento en lo relativo al pecado y a la rectitud. Mi forma de ver y de pensar en el pecado cambia. Aquello que alguna vez me permitía y no me causaba nada, ahora me duele, me confronta, me acusa, me condena. Es el cambio relativo al pecado. No un cambio de ropa, ni un cambio de lugar, ni un cambio de persona, ni siquiera un cambio de hábitos. Es un cambio de pensamiento de acuerdo al pecado. ¿Y qué pecado? Mi pecado. Lo que antes era lícito, que me lo podía permitir, ahora lo veo destructivo, perverso. Veo la profundidad de la maldad. No es Señor, perdón. Ya está, Dios me perdonó. El arrepentimiento es otra cosa. No es un autocastigo que yo me impongo. No es algo que yo pueda hacer por mí mismo. Mi arrepentimiento, el arrepentimiento de un ser humano es pecado. Imagínense. Porque se justifican sus propias obras y se esconde. Es como que dicen, ¡ay, me han descubierto! Ahora voy a hacer lo bueno para que la gente piense bien de mí y no vea que soy tan malo. Eso es lo que decimos cuando nos arrepentimos. Cuando un ser humano se arrepiente en sus propias fuerzas, no hay un cambio de corazón. Es como que nos pintamos la cara, ¿no? Un poco de rime. No soy tan malo como dicen que soy.
¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es este cambio profundo, este cambio de mentalidad, este cambio de visión, este cambio profundo de corazón que produce rectitud? Fíjense, tenemos un ejemplo en Jeremías 31, del 18 al 20. ¿Lo tenéis? Jeremías 31, del 18 al 20. Y en esta actitud de esta persona vamos a ver lo que es realmente arrepentirse. Para que lo podamos palpar. ¿Saben que Juan el Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimiento? ¿Sí? ¿Saben que decía, haced frutos dignos de arrepentimiento? Vosotros cuando veis un limón colgado de un árbol, ¿qué decís? ¿Es un manzano? Cuando hay un limón, ¿qué es? Un limonero. Se ve el fruto, ¿no? ¿Cómo reconocemos este árbol? Quizás no sabemos de botánica ni de nada de esto, pero si hay un limón es que es un limonero. ¿No? De lejos quizás no se ve, pero de cerca si vemos una manzana es un manzano, ¿no? O un peral. No me acuerdo el membrillo, pero... En el fruto podemos distinguir de dónde viene. Por eso Juan decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento se puede ver. Así como uno ve un fruto y dice, este árbol, uno ve una persona y dice, esta persona se ha arrepentido. Quizás no ve su corazón, Dios conoce mi corazón, pero ve el arrepentimiento. Y no hace falta ver el corazón. El corazón mismo se expone, como en un árbol. Se expone el fruto. Dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito, sea rebelde. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Esto es lo que hizo una persona arrepentida. Sigue. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Afrenta es vergüenza. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Fíjense la respuesta del Señor, un corazón arrepentido. ¿Lo machaca, lo mata como nosotros a veces? Pues desde que hablé de Él, me he acordado de Él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por Él. Ciertamente tendré de Él misericordia, dice Jehová. Ese es el corazón de Dios a una persona que se arrepiente. A veces nosotros no. Parece que se arrepiente alguien y lo tenemos que fundir. Porque no sabemos perdonar. Pero Dios no es así. Y por eso también dice que si mi padre y mi madre me dejan, con todo Jehová me recoge. No importa lo que piensen los demás. Si una persona se arrepiente, el Señor lo recoge. Pero el tema es, ¿qué es arrepentirse? Y vamos a analizar estas actitudes de arrepentimiento que tiene esta persona. Lo primero que dice es, reconozco mi maldad. Me arrepentí después de reconocer mi falta, dice. Y en otra versión dice, de comprender que había pecado. Y en otra traducción dice, después de que me conocí. Reconocer la falta es esto, es conocerme. Yo antes no veía la gravedad, entonces me justificaban los demás, ¿no? Me sentí una víctima. Ay, es que los otros, es que no me entienden. Ay, que es el amor. Ay, que la misericordia. Ay, que esto. Ay, que siempre mirando al otro, ¿no? Ay, que lo que me hicieron. Pero como Isaías, esta persona dice, ay de mí. Yo soy el pecador. Me arrepentí
Reconocí mi falta. Arrepentirse es reconocer la gravedad de lo que he hecho. Ver lo malo, malo, malo que soy, como decía Alfredo, lo malo. Que a veces, aunque me hagan bien, hago mal. Porque soy malo. A una persona arrepentida se le abren los ojos. Puede ver todo lo que significa la ley de Dios. Ve el alcance, el enorme alcance que tienen sus propias transgresiones, sus propios pecados. Para su propia sorpresa, la persona descubre que ha estado enormemente engañada al considerar que era buena y que tenía un buen corazón. Se entera así que en realidad es una persona mala, culpable, corrupta y malvada ante los ojos de Dios. Su orgullo se desmorona. Lo que soy, lo que he hecho. Y su alta estima en sí misma se derrite. Esto es lo que pasa cuando una persona se arrepiente. Se conoce. Y cuando una persona se conoce y conoce su pecado, hermano, no puede quedar indiferente. Es imposible. Porque dice, no tengo remedio. Resulta que el bien que digo que quiero hacer, no hago. Se desmorona. ¿Y qué quiere decir? Que si esto no te pasa, no te estás arrepintiendo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Porque el arrepentimiento también produce dolor. Fíjense lo que dice, me herí en el muslo. No quiere decir que como los sacerdotes o que se pegaban, ¿no?, en la espalda para hacerse herida. Esta expresión, herirse en el muslo, es dolerse. ¿Se acuerdan de Pedro cuando vio al Señor y dice que lloró amargamente? Ese dolor. Dolerse, verse a uno mismo y sentir que no tiene remedio, que no tiene cura, que no hay esperanza. En él mismo me refiero. Herir el muslo era una señal de luto. Cuando una persona perdía a alguien que quería y no lo podía recuperar. ¿No te pasa esto con el pecado o tendría que pasarnos? ¿El tiempo que hemos perdido no nos causa dolor? ¿Lo que hemos causado a las personas no nos causa dolor? ¿Ver que lo hemos hecho una y otra vez no nos causa dolor? ¿Cómo hemos engañado? ¿Cómo hemos mentido? ¿No nos causa dolor? Me herí. El dolor es consecuencia de conocer quién soy. En la iglesia se habla de bienestar, de felicidad, pero esto no es verdad. La persona que no se arrepiente no irá al cielo. La persona que no se arrepiente será condenada. Y tú no puedes creer en el infierno o en el cielo. Pero lo que seguro sabes es que existe el mal. Porque la conciencia te da testimonio de cuando haces mal. Y sabes que eres un pecador. Sabes que eres malo. Pero no lo quieres ver. Prefieres estar engañado y que te engañen. Pero esto no puede ser. Porque dice que el conocimiento añade dolor. Cuando nos conocemos, nos dolemos. Y ya no somos iguales. Me herí en el muslo. Me reconocí, me herí en el muslo. Y el Señor dice de él, he escuchado a Efraín llorar y lamentarse. ¿Qué dice que hizo? ¿Pero qué hizo el Señor? Lo escuchó. Lo escuchó como a David. He pecado, Señor.
No soy digno. No me puedo justificar. Hay una confesión. Mira lo que soy. Soy una porquería. Soy un mentiroso. Soy un envidioso, un celoso. Soy un enojón, un cabezadura, un orgulloso. Señor, mira lo que soy. Claro que lo podemos hacer con los hombres, pero primero con Dios, dice el Señor. Escuché a Efraín llorar y lamentarse. Leamos el Salmo 51. Leamos los salmos de arrepentimiento de David. Y vamos a ver lo que pasa en el corazón de una persona que se arrepiente. ¿No lo quieres tú? ¿Prefieres seguir en la destrucción y engañándote pensando que eres bueno? Qué tontos somos, ¿no? Qué tontos somos. Porque después viene lo demás. Claro que hay dolor, pero el Señor dice, enjugará toda lágrima. Ya ven cómo ha tratado a este pecador. Tenemos la historia de Manasés, que mató a sus hijos en sacrificio al demonio. Y el Señor lo perdonó. Dice que se humilló en la cárcel estando en cautiverio y el Señor lo perdonó. Nosotros no lo hubiésemos perdonado. Que se pudra. Pero el Señor lo perdonó. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás. Tú, le dice David al Señor, que había matado a una persona, que había mentido, que había adulterado. Dice el Salmo 38, 17, 18, pero yo estoy a punto de caer. Así es como se siente una persona arrepentida, que ve su pecado. Estoy a punto de caer. Me vuelvo loco. Me voy al infierno. No sé si soy tu hijo. Y mi dolor está delante de mí continuamente, dice David. Continuamente. Nosotros le pedimos perdón a Dios y después nos dormimos. No vamos a ver una peli. Continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me entristeceré, me constritaré por mi pecado. El arrepentimiento es lo que necesita el ser humano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Patricia. ¿Tiene necesidades usted? Mire, ¿sabe lo que le dice Dios? No le va a servir de nada que cubran esas necesidades si usted no se arrepiente. Esa es la mayor necesidad que tenemos. ¿Saben por qué el ser humano está constantemente buscando satisfacción? Porque no se arrepiente. No hay satisfacción sin arrepentimiento. Me ha adelantado. Dice esta persona, pero haz que me vuelva a ti y a ti me volveré. Lo que antes deseaba, ahora no lo desea más. Ahora desea a Dios. Esto es lo que pasa en un corazón que se arrepiente. Haz que me vuelva a ti, Señor. Haz que sea como tú, dice Alfredo. No quiero ser más así. Yo veo a Jesús caminando por esta vida y veo cómo trata a los demás. Yo lo quiero tratar igual, Señor. Quiero responder de la misma manera. Quiero pensar de la misma manera de los demás. Quiero tratar de la misma manera a los demás. Esto es arrepentimiento. Dios, quiero ser como tú. Significa, Dios, me quiero arrepentir. Necesito arrepentirme. El corazón que se arrepiente no quiere ser más como era. Está insatisfecho. Es un deseo que nace de un corazón arrepentido. Dice el Salmo 51:9, no te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Bórrala, Señor. Cámbiame, por favor. Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto.
Es una persona, hoy que se habla tanto de la autoestima, ¿no? Una persona que aborrece lo que es, pero no se tira por un puente, como hizo Judas. Va a Dios, pero aborrece lo que es. Crea en mí un corazón limpio. Es consciente de quién es y quiere cambiar. Cuando nosotros nos justificamos tanto en el pecado, y bueno, somos hombres, cuando justificamos tanto nuestro pecado es porque esto no ha pasado en nuestro corazón. Porque esta persona dice, ¿cómo puede ser? Es que soy pecador, ¿sí? No hay arrepentimiento. No podemos conformarnos con nuestra condición. No hay arrepentimiento. Y esto no quiere decir que no tienes solución. Quiere decir que no estás buscando la solución que necesitas, que es otra cosa. Dice un pastor que un pecador arrepentido está profundamente consciente de sus propias debilidades. Gime al percibir que la corrupción le habita, pero permanece a pesar de todo. Creo que fue Jeremías, ¿no? Que dijo que, pero no puedo. Permanece a pesar de todo. La tendencia general de su corazón es hacia Dios y busca alejarse de todo mal. No quiero decir poner el temor en el corazón de un hijo verdadero de Dios, de que no es hijo, no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo de que tanto si conoces a Dios como si no le conoces, lo que necesitamos es arrepentirnos. Porque el arrepentimiento no es una pérdida. Como a veces, arrepiéntete, ¿no? Parece que es un castigo arrepentirse. ¿Quién se va a arrepentir? Si el de la esquina igual me pega un palazo en la cabeza, ¿no? El arrepentimiento es el mayor beneficio que Dios nos puede dar. ¿Quién se arrepiente de arrepentirse? ¿Tú te arrepientes de frente a arrepentirse? ¿Por qué no te arrepientes de arrepentirte? ¿Diana, te arrepientes de arrepentirte? ¿Te arrepientes de haberte arrepentido? ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando te has arrepentido? ¿Y qué más has encontrado? Nadie puede arrepentirse, se ha arrepentido. No es un castigo predicar el arrepentimiento. No, no prediques que la gente se va a ir. No es un castigo. El arrepentimiento es el mayor beneficio, nos libera, nos abre los ojos, nos ayuda a disfrutar del Señor. Y sobre todas las cosas proviene solamente de Dios. Dios es el único que puede producir verdadero arrepentimiento. Y por eso dice que esta persona se humilló, me avergoncé. Fue a Dios y le dijo, Señor, yo no sé arrepentirme. No sé, no me quiero arrepentir. Ayúdame. Ayúdame a arrepentirme. Parece una locura, pero es así. Y al que a él viene no le echa fuera. Pero es allí donde tenemos que buscar arrepentimiento. Porque es allí donde tenemos que buscar todas las cosas. Todo don perfecto proviene de lo alto. Es una obra exclusiva de Dios. No tiene nada que ver con imponernos castigos, ni tiene nada que ver con llorar, ni con sentirnos mal. Yo muchas veces me puedo arrepentir y pedirle perdón a mi mujer, pero simplemente por no tener un malestar con ella. Ay, perdóname, por favor. Entonces, cuando ella me perdona, venga.
Otra vez, el perro a su vómito. No es simplemente dolerse, porque a veces nos dolemos, esto nos predicó hace tiempo Efrén, nos dolemos, pero porque no queremos soportar la consecuencia de habernos equivocado. No es hacer cosas, sino ir a Dios. Por un tiempo quizás seguiré de la misma manera, pero el que viene a Él no le echa fuera. No hay ninguna persona que haya buscado arrepentimiento en Dios y que Dios no se lo haya dado. Dice Hechos 11:18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida, no arrepentimiento para seguir pecando, para vivir como se te da la gana. Arrepentimiento para vida. ¿Y quién lo ha dado? Dios. En otra versión dice, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Necesitamos arrepentirnos. Y el Hijo de Dios quiere arrepentirse. Y cuando se arrepiente, quiere arrepentirse más. Le encuentra gustillo. Hasta añora a veces esos momentos donde estaba en dolor. Y ver cómo el Señor lo fue sacando. Ver cómo su corazón siempre estaba ahí buscando. Tenemos que arrepentirnos porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Esto lo dice la Biblia. Te pido perdón. Esto no es así. ¿No les pasa que hemos orado muchas veces por pecados que nos persiguen y seguimos pecando igual? Y quizás nos hemos dolido, hemos ido al Señor, pero ¿qué pasa? Que no buscamos el arrepentimiento. Buscamos salir del dolor, porque el Señor se aparta de nosotros y le decimos, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero después no perseveramos en buscar el arrepentimiento, entonces volvemos a caer. Dice Hechos 3, 19 y 20, dos cosas que nos dicen por qué necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué el ser humano necesita arrepentirse? Y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. El Señor perdona, sí, a un corazón arrepentido. Por eso le dice a la mujer que pecó, vete y no lo hagas más. ¿No? No le dice, vete, está todo bien. Ven a la iglesia, pon la ofrenda, salta y di cuánto te ama el Señor y ya está. Sé feliz. No lo hagas más. ¿Y cómo puede dejar a alguien de hacerlo más? Aferrándose al Señor. Para que sean borrados los pecados. Sin verdadero arrepentimiento no hay perdón de pecados. Lo dice la Biblia. Dice Job, si de todo corazón elevas tus manos y te dispones a rogarle a Dios, ¿ven cómo empieza todo? Y si te arrepientes de toda maldad y alejas tu casa de la iniquidad, podrás levantar la cara limpia de pecado y podrás sentirte libre y sin ningún temor. Te olvidarás de tus tristezas o pensarás en ellas como el agua pasada. Claro que a veces vuelven las tristezas por lo que hemos hecho, ¿no? Pero como agua pasada.
no porque lo estoy haciendo hoy. Tu vida será más clara que la luz del mediodía, y aún la oscuridad será como el amanecer. Volverás a confiar, porque tendrás esperanza. Y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. ¡Ay! El pecador no arrepentido. Se puede llenar de actividad durante todo el día y llenarse y satisfacer todos sus deseos, pero cuando llega a la cama, como no se llene de pastilla o de algún otro ansiolítico, se le dice, no puede dormir. Porque el descanso viene del arrepentimiento. El alma reposa cuando una persona se arrepiente, se siente satisfecha, aunque no tenga nada. Nada podrá perturbar tus sueños. Muchos te buscarán para pedir tu favor. Dice, pero los malvados irán perdiendo la vista y no hallarán un lugar de refugio. Solo desearán exhalar el último suspiro, morir. Que alguien me saque de este castigo, sin pensar que lo espera un castigo peor. El arrepentimiento trae perdón de pecado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Antes que buscar el perdón, que está bien, tenemos que buscar el arrepentimiento. Y en vez de decir, Señor, perdóname, que está bien, crea en mí un corazón limpio, Señor. Y renueva un espíritu recto. Ayúdame a arrepentirme de verdad, para que pueda alejarme del pecado, para que tú me puedas perdonar. Y también dice aquí, todas las libertades o la liberación que trae el arrepentirse. La paz, el descanso, la satisfacción, ¿no? Leíamos recién el poder dormir. Porque el arrepentimiento trae, como dice Hechos, tiempos de refrigerio. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros nos endurecemos, nosotros no queremos aceptar, nosotros nos buscamos el arrepentirnos, el arrepentimiento del Señor. Y resulta que lo que Dios quiere es que vengan tiempos de refrigerio. Verdadera satisfacción, verdadero descanso trae el arrepentimiento. Dice, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad de Dios? Está hablando a personas que no se quieren arrepentir y que encima juzgan a otros. ¿Menosprecias la benignidad de Dios? ¿La tolerancia? Si Dios no me dice nada, seguimos aquí, que Dios es bueno. Siempre es bueno. ¿Y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. La benignidad que Dios trae sobre nuestra vida no es para que sigamos pecando. Todo lo bueno que hace el Señor con un pecador que se abusa y que piensa que está engañando a Dios, justamente tiene el sentido contrario. El Señor te quiere llevar al arrepentimiento y tú te piensas que Él es un tolerante o un negligente o que es como tú. Y Él te está diciendo, arrepiéntete. 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 Para que vengan tiempos de refrigerio. Su benignidad te lleva al arrepentimiento. Es Dios el que quiere que te arrepientas. No te va a rechazar ahí como un perro sarnoso. Si es Dios el que te está llevando al arrepentimiento. Y has sido paciente. Y te ha causado dolor para que abras los ojos.
Y como el pueblo de Israel a veces se va al dolor, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bueno y porque es bueno quiere que te arrepientas. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. O como dice en la Reina Valera, que todos procedan al arrepentimiento. Una y otra vez, Dios se presenta delante del ser humano y el ser humano elige si se quiere arrepentir o no. Pero la benignidad del Señor siempre está presente para llevarnos al arrepentimiento. A todos y cada uno de los seres humanos. Porque como decíamos antes, el arrepentimiento es un cambio ¿de qué? De mente. Es un cambio de visión. Es un cambio de dirección. Por lo tanto, una persona que no conoce a Dios y se arrepiente, comienza un camino de constante arrepentimiento. Y la vida, como decía antes del cristiano, es un constante arrepentirse. Constantemente. Uno piensa que ha terminado, pero el Señor da un descanso y después vuelve a sacar más a luz, ¿no? Y así seguirá Rebeca hasta el final de nuestros días. Qué bueno que es el Señor. Porque el arrepentimiento también nos prepara para su presencia. Ninguna persona que se arrepiente querrá ir al cielo. Ninguna. Si para una persona que no conoce a Dios estar aquí es un tostón, o estar en medio de la alabanza es un castigo, ¿cómo va a querer estar delante del Señor? No querrá, será un castigo eterno. No querrá. Para una persona que no se arrepiente, estar en el cielo, estar con el Señor, es un castigo. No puede, lo aborrece. Es como que te pongan pavo a ese profesor, ¿no? Que cada día te toca ahí, ¿no? Imagínate eternamente. Piensa en ese profesor. No, ninguna persona que no se arrepiente podrá estar con el Señor. Y por eso para entrar al reino de los cielos, la llave, dice Jesús, es el arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No intentemos llevar a las personas a los tirones, porque esto no puede ser. Simplemente porque hay un cariño natural. Llevémoslos al arrepentimiento. Es lo mejor que podemos hacer por ellos. Más allá de una carrera, de un regalo o de unas buenas palabras. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y terminamos, y dice, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, dice Romanos 12, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Saben lo que asociaba el Señor a los discípulos cuando no le entendían, Lina? ¿Saben lo que le decía el Señor? No habéis estudiado la noche. Por eso no entendéis. Porque no habéis leído, no habéis ido al colegio. Les dice, tenéis el corazón endurecido. Y muchas veces nos pasa eso, no entendemos a Dios porque el corazón está endurecido. Y vivimos amargados, vivimos peleando con las personas, vivimos pecando, vivimos persiguiendo, vivimos envidiando.
que la envidia es una tontería, porque el Señor nos promete que si hiciésemos lo bueno seremos premiados, seremos enaltecidos. Se lo dice a Caín. Una tontería envidiar a otro. Haz tú lo bueno. Renovar la mente significa arrepentirse. Y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y la llave que nos está dando en esta mañana es el arrepentimiento. Busquémoslos en Dios. Si no entendemos algo de una vivencia que estemos pasando, no busquemos entenderla en nuestro corazón revolviendo en nuestro pecado y en nuestro victimismo. Busquémoslos en Dios. Ayúdame a cambiar, Señor, a arrepentirme, a ver las cosas como tú la ves, para que comprendáis que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Arrepentimientos, querido. No hay nada más que hacer. Es la primera predicación para todo ser humano. Arrepiéntete para que puedas creer. ¿Sí? Que el Señor los bendiga.